Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Nuestro tema de hoy, soportando las pruebas o pasando las pruebas. En el libro de Santiago, Santiago capítulo 1 del 12 al 18. Amén. Gloria a Dios, la palabra del Señor lee de esta manera. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Padre amado, gracias. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a entender y comprender y compartir tu palabra conforme al propósito tuyo. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, precioso Espíritu Santo. Tú eres mi consolador, mi ayudador. Toda gloria y honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra del Señor que por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo, anciano, manda una carta a Timoteo, la segunda de Timoteo, donde Pablo se despide prácticamente de este mundo y le dice, lo exhorta a mantenerse en la fe a Timoteo, a seguir la doctrina de la fe, a exhortar y a no rendirse. Pablo dice, estoy preparado para irme, he peleado la buena batalla y no he negado la fe. Estoy listo para recibir la corona de vida que Dios tiene preparado para mí. Pablo se dedicó toda su vida, después que conoció a Jesús en el camino a Damasco, de predicar la palabra de día y de noche. Pablo tuvo pruebas, claro que tuvo pruebas, y muchísimas pruebas. Fue encarcelado, fue golpeado, azotado, arrastrado, estuvo en naufragio, hasta la víbora lo picó, que los lugareños pensaban que se iba a morir porque lo picó la víbora. Pero Dios no permitió, pasó pruebas, pero Pablo no negó la fe. Pablo decía claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el diablo decía, sé quién es Jesucristo, sé quién es Pablo. Satanás sabía quién era Pablo. Y claro, Jesucristo, su Dios, quiera o no quiera Satanás, un día doblará sus rodillas a Jesús, Satanás. Es tarde, pero lo hará, porque su fin se acerca. Mis queridos hermanos, pruebas habrán siempre. Pasaremos pruebas. Pero tenemos que mantenernos en Jesús. El Señor siempre nos dará fuerzas para avanzar y para pasar cualquier prueba que venga en nuestras vidas. Quizás pruebas económicas, pruebas, muertes de familiares, enfermedades, lo que fuese, cárceles, persecuciones. Miren nuestros hermanos en Irak. Si usted ve los últimos reportes en Irak, es escalofriante cómo los hermanos son asesinados por la causa de Cristo y se mantienen firmes hasta el final, no niegan a Cristo. ¿Y sabe qué? Mueren en pie. Los matan, los degüellan, los decapitan, los cuelgan, arrasan con ellos. Ahora mismo en Irak y en Siria. Pero esos hermanos no niegan la fe, se mantienen firmes a pesar de lo que pase. Es el lugar en este momento donde más persecución hay contra los cristianos. Pero mis hermanos no niegan la fe. Me tocó mucho hace unos días, hace como 2 o 3 meses, un niñito cuando antes que lo iban a decapitar, el niño decía, sé que voy a morir, pero cuando me vaya le contaré todo a Dios lo que ustedes están haciendo, lo malo que son ustedes, se lo contaré todo a Dios, decía ese niño minutos antes que lo decapitaran, un niñito no más de 5 años. Decía, le contaré todo a Dios, ahora cuando me vaya al cielo, de todo lo mal que ustedes hacen. Lo decapitaron al niño. Pero sin embargo, sus padres no han negado la fe.
Muchas veces nos quejamos por problemas o pruebas que no son de esa naturaleza, son otras pruebas, quizás económicas, pero cuando le van a tocar un ser querido, lo van a decapitar en frente de usted, verdaderamente esas familias son probadas. Mi hermano, si miramos la historia, vamos a encontrar, mire, José. A José sus propios hermanos lo quisieron matar. Tenían celos de que Dios se revelaba en sueños a José. Usted conoce la historia, lo tiraron a la cisterna para matarlo, para que se muriera. Es lo más misericordioso que hicieron. Él clamaba por su vida, que tuviera misericordia de sus hermanos. No tuvieron misericordia. Lo tiraron a una cisterna. De ahí cuando venían los ismaelitas, lo sacaron y lo vendieron. Y los ismaelitas lo llevaron para Egipto. Allá lo vendieron a Potifar. Es decir, vendieron a José. Y todo lo que José hacía era contar sus sueños a sus padres, a su padre y a sus hermanos. Pero había celos, había envidia, el diablo haciendo y deshaciendo para destruir a José. Pero José se mantuvo firme hasta el final. Ahí en la casa de Potifar, la mujer de Potifar dice que todos los días lo invitaba, lo seducía a José diciendo: José, ven, acuéstate conmigo, ven. A un adolescente diciéndole: ven, acuéstate conmigo. Pero José, fiel a su patrón, a su empleador, no se acostó, y fiel a Dios, no se dio José, aunque fue a la cárcel, acusado falsamente, pero de ahí salió para ser el segundo después del rey. Y pasado un tiempo, ese José que sus hermanos lo quisieron matar y lo vendieron, finalmente es el instrumento de Dios ahora para darle alimentos a sus propios hermanos para que no murieran de hambre, porque había hambre en el mundo. Pero ahí estaba José, ayudando, dando alimento a sus propios hermanos para que no murieran de hambre. Pero años atrás, esos hermanos estaban llenos de maldad y envidia, llenos de celos, y eran instrumentos de Satanás para matar a José. Pero gracias a Dios que eso no sucedió. Así es que, mi hermano, cualquiera fuera su prueba, mire a Jesús, que lo ayudará a pasar su prueba. Resista al pecado y el pecado irá de usted. A veces hay hermanos que tienen, según ellos, pruebas. Dicen: no, hermano, ya no aguanto a mi esposa. Mi esposa es terriblemente incomprensible. A pesar que ahora ha subido de peso, mire, ya no la aguanto. Pero he conocido a una hermanita que verdaderamente es excepcional. Es diferente, joven, y ella sí que me comprende, me entiende. Hermano, usted que conoce la verdad y está casado, conténtese con la esposa que Dios le ha dado. Ella es la sierva que usted ha escogido, y esa sierva será hasta el día que Dios se lo lleve a usted o a ella. Y usted también, sierva, conténtese con el hombre que tiene como esposo. Ande escogiendo otro. Un día una hermana me dijo: hermano, estoy desesperado. Le dije: ¿cuál es el problema, hermana? Me dijo: mi esposo no hace nada para contentarme, estoy harta. Tú me ves, hermano, usted me ve, soy una mujer joven, pero mi esposo ni me toca. Pasa meses. Y entró en detalle y en detalle. Le dije: hermana, ore al Señor. No trabaja, me dijo, no trabaja, porque a él no le importa. Le dije: hermana, siga orando. Hermana, usted no me comprende. No la puedo comprender, hermana, porque ese es su esposo. Y me dijo: pero he conocido a un hermano. Es alto, es fuerte, es joven. Y cuando él me da un saludo de abrazo, me carga. Y yo verdaderamente me estremezco. Ese es el hombre que yo necesito. Una hermana cristiana pentecostal. Le dije: hermanita, ore por su esposo. Ese es el hombre que usted escogió. Nadie se lo impuso. Ese es el hombre que usted mismo la escogió para su compañero. No lo desecha ahora. Pasó algún tiempo, como más de un año,
lo volví a encontrar. No quería ni encontrar, le digo la verdad, porque me habló varias veces de este famoso hermano de la iglesia que era alto y fuerte. Y que cada vez que lo abrazaba, lo cargaba, y dice que ella se estremecía hasta lo más profundo de su ser, decía ella. Entonces yo no lo quería ni encontrar, pero un día lo encontré. Y le dije, y yo quería tratar de evitarla, pero no podía, no pude. Entonces me encontré. Nos saludábamos y todo, y lo primero que me contó, me dijo que estaba orando por su esposo. Y que pues algo había cambiado, ¿no? Que la cosa estaba mejorando. Y me alegré en verdad por ella. Mis hermanos, muchas veces tenemos tantas pruebas de tanta naturaleza, tanta forma. Y el diablo se encarga de enredarnos en esas pruebas para nosotros perder tiempo, en vez de estar buscando a Dios, clamando a Dios. Sí, mi hermano. Porque la palabra de Dios es bien clara, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muchas veces queremos echar la culpa a Dios. No tiene nada que ver Dios con la debilidad de nuestra carne. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este hermano estaba siendo seducido por su carne. Es lo que ella decía. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Gracias a Dios no pasó eso con nuestra hermana. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta hermana me contó, me dijo, gracias a Dios no me envolví con este hermano. No me envolví. Pero me dijo, ganas no me faltó, voy a ser sincera. Gracias a Dios que Dios protegió este matrimonio. No sé qué es, hermano. No sé qué es, querida hermana, del esposo que tiene o la esposa que tiene. Cualquiera fuera la razón. Fue usted quien lo escogió. Nadie se lo obligó, nadie se lo impuso. Y hay que orar por nuestro matrimonio. Hay que orar por nuestras parejas. Hay que orar por nuestra familia. El diablo tratará de dividirlas. Y cuando divide una familia, pues divide todo, hermana. Dice, el que no ata desparrama. Pruebas habrán en la vida del cristiano. Pero tenemos a Jesús, que Él llevó todas esas pruebas a la cruz del Calvario con su propio cuerpo. Y en Él tenemos victoria. En Él tenemos la seguridad que pasaremos y avanzaremos. En Él, en Jesús de Nazaret. No en su fuerza, mi hermano, mi hermana. No en su sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de la voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mi querido hermano y hermana, usted pasará esa prueba. Y lo mirará de lejos y dirá, con quien usted esté, esposo, esposa, amigo, amiga, hermano, hermana, padre o madre, dirá, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan dónde estábamos? Y cómo Dios nos trajo hasta aquí. Y nos hizo pasar esa prueba que era aparentemente imposible que pasemos. Imposible. Mire a Jesús. Él es el único que no nos va a fallar, mis hermanos. Usted va a encontrar muchos errores en mí, va a encontrar errores en cualquier hermano o hermana, va a encontrar errores. Pero en el único que usted no va a encontrar errores es en Jesús. Usted va a encontrar errores en su esposa, en su esposo. Quizás tiene algún tiempo casado y va a encontrar errores. Quizás ahora ronca su esposa, antes no roncaba. O su esposo. Quizás cuando lo conoció era el esposo perfecto, la esposa perfecta. Nunca se quemó el arroz o nunca le quemó una camisa cuando planchaba. O quizás hasta su caminar era angelical. Pero ahora ha pasado un tiempo y las cosas han cambiado. Pero eso no quiere decir que Jesús ha cambiado. Jesús no ha cambiado, mi querido hermano y hermana. Es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Vamos, mi hermano.
Mi hermana, alégrese, que Dios los bendiga. Que los bendiga. Sí, mi querido hermano y hermano. O usted, pastor, alégrese en su esposa, gócese. Porque los pastores son muy atacados, ¿sabe? Hay muchas hermanitas que se le tiran al cuello para saludar a los pastores. Y eso muchas veces incomoda y molesta a sus esposas. Cuídese, pastor. Cuídese, mi hermano, que usted es de carne y hueso también. Cuídese. Cuide su matrimonio. Cuide las ovejas. Cuídelas. Hay ovejas atrevidas. Cuídelas. Disciplínelas. Enséñelas. Exhórtelas. Mi querido hermano, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente. Pero mis amigos, ustedes que no conocen de Jesús, no podemos irnos si no los invitamos a que vengan a los pies de Cristo y pues lo conozcan en este día. Usted que ha probado de todo, mi querido amigo y amiga, pruebe a Jesús. Mi amigo, Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino. Jesucristo no es religión. Él es Dios, el Salvador del mundo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Venga Jesús. Ahí donde está. Es muy simple. Todo lo que tiene que hacer es hacer una oración y es por fe. Le repito, Jesús es Dios. Él no es un ángel. Él no es religión. Venga Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados, de mi manera de ser, de la forma de ser, de la manera que he vivido hasta el día de hoy, lleno de pecado, engañado, confundido. No te conocía, Jesús, pero ahora te conozco y reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí. Y allí tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret, por dar tu vida por mí. Pero sé que al tercer día resucitaste de entre los muertos conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Por eso en este día yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Padre, como mi amigo, mi todo. Te hago mi dueño, Jesús. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Mis amigos, ustedes que han hecho esta oración, por favor, busque una Biblia donde usted se encuentre. Comience leyendo el libro de Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y haga las preguntas que tenga que hacer a Jesús. Hágaselas. Jesucristo se las contestará una a una. Esta es su palabra. Y agárrese de Él. Agárrese de Él con todas sus fuerzas. Jesucristo nunca, nunca, jamás los dejará. No importa cuán duro sea el camino. Jesucristo vendrá, literalmente los cargará, los hará avanzar al otro lado del camino. Él nunca los dejará. Él es un Dios de verdad, mi querido amigo y amiga. Y ahora es su Dios, su Padre, su amigo, su todo. Él abrirá puertas en el lugar donde usted se encuentre, en el país donde está, para que usted se pueda congregar en una iglesia de sana doctrina. Sí. Usará a quien tenga que usar para llevarlo a esas iglesias que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y usted se va a congregar y va a crecer. Pero lea la Biblia, no deje de leer la Biblia. Hable con el Señor. Ore al final en el nombre de Jesús. Acuérdese, Jesucristo hoy a usted le ha perdonado de todos sus pecados. Él no se acuerda más de su pasado. No deje que Satanás lo atormente mentalmente diciendo que Jesús no lo ha perdonado o que es mentira. No. Usted ha sido perdonado en este día después que confesó, recibió y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra solamente sea a ti, mi Jesús. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias, Santo de Israel. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con ustedes esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.